José Luis Porcel. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo. ¿Cómo ve esta postura del presidente con la flexibilización del dólar? Esto es como dice el presidente que está reflejando que estamos estabilizando la economía. Hay mucha gente que se asusta porque obviamente el porcentaje que necesitan para seguir con sus actividades económicas y comerciales va subiendo todos los días y lo peor de todo es que no hay un panorama que tranquilice a estos sectores que producen, diputado. Buenos días, César. Un gusto estar en el programa. Bueno, evidentemente, la sabiduría de la población se refleja en el movimiento del tipo de cambio paralelo. Y el tener dólares constituye un refugio para contrastar, para protegerse de la inflación que permanentemente está afectando a los bolsillos de las familias. Es una medida esta que, si bien necesaria, pero no tiene los elementos complementarios que lo harían efectiva. ¿Y cuáles son esos? Que tendríamos que tener un respaldo financiero de por lo menos 3.000 millones de dólares que supuestamente se estaba logrando esa operación de salvataje con el Fondo Monetario Internacional, pero no llegó. Ahora, también llama muchísimo la atención de que en cuestión de minutos anoche el tipo de cambio subió de 10.70 a 10.75. Estaba en 10.70, ya podría ser una buena señal de casi una estabilización. Pero el Banco Central inmediatamente hizo sus ajustes y subió a 10.75. Si bien son 0,5 centavos, pero eso tiene efecto psicológico en la población, en las empresas importadoras. Las exportadoras sí se benefician, pero las importadoras más o menos, no diríamos que se perjudican, porque el costo adicional de mayores bolivianos por dólar para las importadoras, más los gastos de importación, de impuestos, etcétera, generalmente lo trasladan al consumidor. Entonces, esto sí está preocupando porque no se ven medidas complementarias que permitan garantizar esa estabilidad. ¿Cuáles son esas? Dos o tres voy a mencionar. Una, reitero, es el colchón financiero que debemos tener. Y dos, la política de austeridad que no se ve hasta ahora. Se mencionó en los días pasados de que las empresas deficitarias estratégicas siguen siendo deficitarias, pero estamos ya yendo para el 9º mes y no se tomaron decisiones hasta ahora. Entonces, eso llama la atención. Ahora, hay otra cosa que sí es preocupante en este momento, que la iliquidez de reservas internacionales netas de libre disponibilidad están afectando al tipo de cambio y a la importación de combustibles, especialmente de diésel, que no tenemos. Y eso con seguridad va a afectar al costo del transporte. Y el costo del transporte se traduce inmediatamente en incremento en el costo de los bienes y servicios que consumimos cada día. Por lo tanto, se genera otro factor inflacionario que afecta a las familias. Es preocupante. Ahora, hay una cosa que me llamó también la atención en nuestros días, en estas últimas horas, es que los bancos ya van a empezar a devolver divisas. Entonces, si esto fuese verdad y si realmente los bancos tienen esa disponibilidad desde hoy día en adelante, va a significar una amortiguación para que el tipo de cambio empiece a controlarse o relativamente a estabilizarse. Porque si hay más dólares en el sistema financiero y empiezan en circulación por efecto de demanda y oferta, puede coadyuvar a la estabilización e incluso a mantenerlo constante con ligeros cambios hacia arriba o hacia abajo, como era antes en el caso del bolsillo. Si fuese esa la explicación y la respuesta, podríamos decir que el país podría estar relativamente tranquilo. Caso contrario, si no se dan las devoluciones, lamentablemente el tipo de cambio va a continuar subiendo. Ahora, ¿cómo ve esta postura del presidente, diputado, que ayer trata de minimizar lo que todo el mundo está temiendo? Capaz que con la idea de que, claro, desde ayer se devuelven
hasta $3,000 pueda mejorar la economía, pero como que ha dejado malas sensaciones el tema de que se ha minimizado este conflicto que se genera por el dólar flexible y además por la cantidad de puntos que va subiendo día a día. El presidente tiene que cumplir esa labor de tratar de dar señales de tranquilidad. Pero, como dije al principio, la sabiduría del pueblo hace que reaccione este tipo de cambio por efectos de demanda y oferta. Y ahí es donde se tiene que apuntar, escuchar con más seriedad, con más detenimiento, cómo reacciona la población. Pues la población no está jugando con factores e ideologías políticas, sino con el sentido común del cada día, de pelearla con sus centavos, con sus bolivianos, a la presión de la canasta familiar. El presidente creo que debe ser un poquitito más agudo y escuchar lo que dice la población. Es un termómetro de la economía. Si esto continúa, veremos hasta a fin de mes qué es lo que pasa. Si continúa subiendo, realmente es extremadamente preocupante porque esto, reitero, va a volver a generar brotes inflacionarios. Ahora, el ministro de Economía decía también ayer que debemos acostumbrarnos a esta flexibilización, pero desestimaba que llegue a 11. Hoy estamos en 10,75, muy cerquita de ese número que al parecer desde el Ministerio de Economía tienen como tope para tratar de manejar los números de la economía del país. ¿Cómo ve esta situación? ¿Será que llegamos a 11? ¿Tenemos cuánto? ¿Medio mes todavía para que esto vaya subiendo o no? Parecería muy cierto. El Ministerio de Economía tiene la llave para manipular un poco el tipo de cambio. Prueba de esto es lo de anoche. El tipo de cambio inicialmente tenía que estar en 10,70 y en los breves minutos se modificó a 10,75. Pues, ¿qué señal está dando esto? De que sí, el Ministerio puede manipular, pero no va a manipular en beneficio de la población, sino en perjuicio de la población. Y lo que subió esos de 10,70 a 10,75, si bien es mínimo, pero tiene efectos. Si a eso le sumamos nosotros la cantidad de movimiento económico que se genera cada día, la diferencia puede ser positiva para unos, pero negativa para el pueblo. Porque esto repercute, reitero, inmediatamente en el costo del transporte, adicionado a que no hay diésel, y eso va a generar inflación. Esperemos que el lanzamiento de los dólares o las divisas que los bancos tienen que empezar a entregar a los ahorristas pueda amortiguar un poco y generar mayor oferta de dólares y con eso puede disminuir el tipo de cambio. Va a ser muy importante el comportamiento que tenga hoy día el tipo de cambio hoy y mañana, porque eso va a ser un parámetro casi definitivo para ver lo que va a suceder hasta fin de mes. Si es que se llega a estabilizar o mantener, realmente podríamos decir que habríamos encontrado casi la forma de estabilizar la economía. De no ser así, el gobierno tiene que agilizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para traer reservas, lo que se llama un colchón financiero. Hay varios créditos, diputado, en la Asamblea, algunos ya se han aprobado, entiendo que llegará esa plata cuando se firmen ya las leyes para que esto ocurra, pero no son esos montos de los que se hablaba en la campaña de 7,000 millones, de hasta 12,000 millones de dólares para poder estabilizar el sistema económico del país. ¿Cuánto ayuda estos pequeños créditos que van ingresando de a poquito? Dudas, ayuda notablemente, sobre todo para fortalecer las reservas internacionales netas que se necesitan todos los días para garantizar la importación de bienes y servicios de combustible. Pero hay algo que también es sintomático, ¿no? El actual gobierno decía que no iba a acudir a préstamos, que hay dinero, ¿no? Y eso no era así. O sea, es una forma que el gobierno tenía de conquistar votos, pero no era así. El actual ministro, el presidente, sabía la situación en que estaba el país. Había una escasez tremenda de divisas. ¿Por qué? Porque se habían agotado tremendamente las ventas de gas a la Argentina, que traían una renta petrolera demasiado importante. Queda Brasil, pero con los niveles de producción de gas que tenemos ahora, no podemos garantizar una buena cantidad de flujo de recursos en divisas que lleguen al país. Ahora, los préstamos, si bien algunos se han aprobado,
requieren su proceso pasar de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores a la promulgación y al acuerdo definitivo que tenga con los organismos internacionales. Quedan pendientes muchos. Lamentablemente, la semana pasada y esta nos obligaron, el presidente del Congreso obligó a que haya receso parlamentario, cuando hay muchas cosas pendientes para hacer. Lamentablemente eso retrasa e incluso ahí está pendiente la aprobación del presupuesto general del Estado reformulado por parte del Senado. Ahora, ayer también desde el ministerio se ha anunciado que ha comenzado esta revisión de las empresas estatales, las ha dividido en tres grupos, hay un número importante en el tema de la plata que se pierde en estas empresas estatales, pero bueno, entendiendo que de aquí en adelante la política del gobierno va a ser no sé, revisar cuáles funcionan y cuáles no. ¿Cómo puede afectar esto a la economía en los próximos meses, en los próximos días, para ver si se puede estabilizar? Uno va al mercado y todos los días suben los precios de lo que uno va a comprar. Exactamente. Ahora, con relación a las empresas estatales estratégicas deficitarias, ya han pasado 9 meses, 8 meses, casi 9 meses. Se deberían tomar ya acciones determinantes con respecto a estas, a las que son definitivamente deficitarias y tomar la decisión de cerrarlas. Algunas podrían ser administradas por los trabajadores, otras posiblemente entre trabajadores y privados, y otras notamente privados. Pero ya se tiene que tomar decisión, no se puede esperar demasiado. Y de hecho, todas las medidas que el gobierno está tomando son demasiado lentas, excepto el levantar la subvención a los hidrocarburos, que fue casi inmediato y aún así tardó más de un mes. Pero se tienen que tomar medidas urgentes. Caso contrario, la erosión que significa la pérdida de estas empresas, que son más de 5.000 millones de bolivianos, genera déficit. Y el déficit es la cara más importante para mostrar a los organismos internacionales cómo está nuestra economía. Si el déficit es permanente y lo tenemos desde el 2014, donde el país ha perdido más de 40.000 millones de dólares, en esas circunstancias, con esa carta es difícil acercarse a los organismos internacionales multilaterales para que nos den financiamiento. Aún así, hay pendientes y eso se refleja en las tasas de interés que son relativamente elevadas. No nos olvidemos que el gobierno emitió bonos del Tesoro General, bonos soberanos del Tesoro General por 1.000 millones y a una tasa altísima de 9,45, cuando las tasas normalmente en el mercado financiero internacional fluctúan entre 5 y 6%. Esto significa que el país sigue en una situación de riesgo, por eso es que nos cobran esa tasa tan alta. Pero reitero, no se están viendo medidas complementarias, que son vinculadas al colchón financiero, a la austeridad y a la promulgación, al tratamiento de medidas de política económica muy importantes que tengan que ver con la nueva ley de hidrocarburos, la del litio, la de la minería, de seguridad jurídica. Dice el gobierno que ha enviado a la Asamblea, esperemos que sea así, pero también ahí hay un factor que puede obstaculizar el desarrollo o el debate de estas leyes, que es la socialización. La Constitución Política del Estado establece que para que el Poder Ejecutivo envíe proyectos de ley importantísimos como estos a la Asamblea, se tiene que socializar. Caso contrario, podemos correr el riesgo de lo que sucedió con la ley 1720, que permitía a los pequeños productores del agro poner en garantía su propiedad voluntariamente. Se interpretó mal y ¿qué pasó? Se tuvo que abrogar esa ley. Esperemos que eso no suceda, pero para que eso no suceda, se tiene que socializar. Y ahí podemos participar los asambleístas, oficialistas, opositores, para socializar las leyes que sean de mayor beneficio para el país, no solamente para el Poder Ejecutivo. Ahora, diputado, hay que ver también las leyes impositivas, porque hay muchos sectores que están pidiendo que se bajen aranceles, que se bajen impuestos para tratar de reactivarse. ¿Esta sería una medida más rápida para poder aliviar el golpe que significa esta crisis económica? Por decreto ya el gobierno redujo 5% casi en todas las escalas de importación. Por supuesto que eso no basta. Mm. ¿Qué tendría que hacer? Había una iniciativa que tendría que plasmarse en realidad de una u otra manera, subvencionar momentáneamente los servicios básicos para la población, que son básicamente energía,
energía eléctrica, agua y gas. Si logramos eso, o como país se logra eso, un poquitito se va a aliviar la presión que está ejerciendo en los gastos de las familias por la erosión de sus recursos, por el tipo de cambio, por el gasolinazo, por los 50 días de bloqueo que la población en este momento se siente afectada. Lo único que en este momento se puede decir que hay un poquito de tranquilidad es que el gobierno ha determinado congelar el precio de los combustibles hasta fin de año, pero no sabemos qué va a pasar a partir del fin de año. Posiblemente tenga necesidad o de subvencionar o de subir nuevamente el precio de los combustibles, que sería fatal en las circunstancias en que estamos. Pero reitero, necesitamos urgentes esas medidas estructurales que permitan dar una nueva cara al país en el contexto nacional y a nivel internacional para atraer inversión extranjera. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo y por el análisis. A ustedes, gracias, César. Hasta cualquier momento. Un abrazo.